Decir que, bueno, que como ustedes saben, digamos, las organizaciones colombianas venían haciendo un trabajo desde diferentes sectores en torno al... ¿Qué hacemos? No, sí. En torno al tema de parar la guerra y buscar posibilidades de salida negociada del conflicto. Vienen habiendo iniciativas desde hace muchos años en ese sentido, y en el último año digamos que se ha movido una serie de cosas como con bastante fuerza. Una acción importante ha sido lo que ha trabajado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca a través de la ASIN. Digamos que todas las acciones políticas en las que han hecho énfasis en la necesidad de parar la militarización, en recuperar el territorio, que creo que eso ha sido bastante potente y que ha tenido muchísima difusión en medios, aún en medios no muy amigos de sacar ese tipo de noticias, obviamente con los sesgos que también a veces hay desde los espacios de los medios de comunicación, pero digamos que han logrado un impacto importante, y lo que ha sido el trabajo de la CIN también con las mingas por la vida, la paz y el territorio que han venido haciendo, y que este año también desarrollaron una en la que lograron convocar como a muchos sectores de sociedad civil. Yo creo que hay una movida interesante, digamos, por parte de los indígenas y concretamente del norte del Cauca, que logran también como un impacto nacional, digamos que no se quedan como en el escenario solamente de su territorio, sino también como sacudir de alguna manera la lógica de la guerra que se ha ido instalando de manera tan fuerte. Ese es uno de los escenarios. Creo que a partir, digamos, del trabajo de la CIN y de el interés de diferentes iniciativas de volverse a pensar el tema de paz, de seguir presionando en torno a la necesidad de negociación política del conflicto, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en conjunto con otros sectores, estoy pensando en sectores como Red de Paz, Indepaz, Marcha Patriótica, Colombianos y Colombianas por la Paz, organizaciones de mujeres, allí estuvieron presentes la Red Nacional de Mujeres y la Ruta Pacífica de las Mujeres, empiezan a gestar un espacio que empieza a reunirse durante este año en el CINEP, también pensando en la necesidad de hablemos de paz, y hablemos de paz un poco más articuladamente, digamos cómo nos vamos a empezar a juntar y a accionar en torno al tema de una manera más colectiva. Y en ese ejercicio se empieza a pensar en la necesidad de hacer un hecho político contundente que logre volver a poner el tema de la paz en la sociedad colombiana, no entre los que ya estamos convencidos de la necesidad de pasar por una negociación política del conflicto, sino como en otros sectores. Y se empezó a pensar en la posibilidad de hacer un hecho de impacto en octubre o noviembre, que pudiera decir la llave de la paz no la tiene solamente el presidente de la República, sino que la tenemos todos los colombianos y colombianas que queremos apostarle a este tema. Paralelo a eso se fueron dando otro tipo de procesos ligados más a lo que es el espacio de Congreso de los Pueblos, que ya venían, digamos, con un trabajo anterior, porque el Congreso de los Pueblos estaba pensando en un Congreso de Paz el próximo año, digamos que era como la decisión del último Congreso de los Pueblos. Entonces allí también llegan otros sectores que uno podría ubicarlos más como movimientos sociales más de base, movimiento sindical, sectores, digamos, de Marcha Patriótica, del Partido Comunista, también llegan algunas organizaciones de mujeres, digamos, como que empiezan a llegar diferentes sectores a ese escenario del Congreso de los Pueblos, y se toma la decisión de hacer un evento de confluencia y de articulación en torno al tema de paz, que sea un seminario de paz que inicialmente se piensa hacer en Barranca, un poco ligado a lo que ya se había hecho anteriormente como congreso en Barranca, y como volver a recuperar el tema de territorio y paz, cómo se iba a abordar. Sin embargo, en ese momento estaba toda la coyuntura de las acciones de la CIN, digamos, lo de la recuperación del Cerro Berlín, todo el impacto que eso ha tenido en los medios de comunicación por el soldado que muestran los medios llorando, y que no muestran, digamos, la otra cara de la historia que podrían contar los y las indígenas allí. Entonces se decide que más bien ese seminario de paz se haga en Caloto, como un ejercicio de solidaridad con la CIN y de respaldo digamos, a las acciones que ellos están haciendo. Yo creo que ese fue un seminario importante, digamos que llegaron como diferentes sectores, así como sobre la base de que hay que presionar la salida negociada del conflicto, hay que presionar que haya una negociación política.
se intentan algunos acuerdos sobre derecho internacional humanitario y ahí la cosa se complica un poco, digamos, hay como diferentes miradas sobre el tema de derecho internacional humanitario, hasta qué nivel y qué pasa con la militarización, digamos, las acciones de los indígenas de exigir el retiro de tropas militares, de tropas del ejército, pero también de los frentes de las FARC que están allí, pues genera diferentes lecturas desde uno y otro sector. Entonces, por eso se hace tan complicado el tema de DIH. De tal manera que en el seminario de Caloto se logra una declaración muy básica, como de una intencionalidad de seguir caminando juntos, pensarnos juntos el tema de la paz y pensar en la posibilidad de hacer un acto político fuerte en octubre o noviembre, de cara a decir es importante que se abra un espacio de negociación. En eso como que se iba, en eso estaba todo el mundo, como la lógica de que hay que seguir presionando muchísimo tiempo cuando sale la información de finales de agosto, el 26 de agosto, y es como un giro radical en la perspectiva, que a veces es como complicado cuando estás como en una dinámica y luego tienes que voltear hacia la otra, pero también es como, bueno, pues si eso está pasando, qué bien, ¿no? Esto era lo que queríamos, ahora lo tenemos y ahora qué hacemos, ¿no? Ese es un poco el interrogante. Entonces, se han continuado, digamos, los espacios desde estas organizaciones, como espacios de reflexión y de pensarse qué se va a hacer, teniendo claro que la negociación política no se va a desarrollar tan rápidamente, digamos que una cosa, el espacio de la mesa de negociación, por más que el presidente diga que es un espacio muy puntual en términos de tiempo, posiblemente va a tomar un tiempo mucho más largo. Entonces, como diciendo, bueno, hay que pensarse la cosa, hay que apurar un poquito el paso, ya que eso nos cogió como un tanto desprevenidos, pero hay que también saber que la negociación va a ser un poco larga. Entonces, ahí como que hay varias cosas un poco en el análisis de qué pasa en ese momento, digamos, cuando sale esa declaración del presidente, y es de alguna manera sentir que la lógica de la guerra también ha tenido un estancamiento, que también hay como un tope en términos de esa dinámica, que no solamente la sociedad civil, la población civil que está siendo afectada por el conflicto está ya en el límite de lo que han sido los impactos para quienes habitan determinados territorios que han sido más afectados que otros, sino que también para la misma sociedad de alguna manera hay como un estancamiento de la guerra y que finalmente no se ha logrado una victoria militar, también que creo que eso es una cosa clara, en el sentido de que por más que a partir del gobierno, digamos, las acciones de las fuerzas militares se haya logrado desde la lógica de ellos, que digamos asesinar, matar, que hayan muerto en combate algunos actores importantes de la guerrilla, en acciones que también han sido muy cuestionadas, como lo de Reyes en el Ecuador, digamos lo que implica pasar la frontera y todo este tema, finalmente tampoco han logrado la derrota militar total de la guerrilla. Entonces eso pone como las cosas en otro escenario y decir, bueno, la guerra definitivamente no es una cosa que se pueda seguir como manteniendo, porque también hay un desgaste en ese sentido. Creo que también el hecho de que la sociedad colombiana desde diferentes sectores haya estado insistiendo en el tema de paz se convierte también como en un elemento que ayuda a decir, oiga, sí, ya basta de esto y tenemos que empezar a avanzar un poco hacia otras lógicas. No necesariamente hay un cambio generalizado, digamos, de la opinión pública en términos de esa lógica. También sabemos que hay un sector que no la considera válida, digamos, y considera que la paz se logra mediante la guerra. Entonces es como uno de los principios que hace que el conflicto se mantenga y no ceda. Pero digamos que ese es como un momento que hace un giro en la brújula para quienes estamos en el tema de paz desde diferentes sectores, y pone a la sociedad civil como sobre la base de varias reflexiones. Una que tiene que ver con qué tanto las organizaciones de la sociedad civil van a poder participar en la agenda de la negociación política, que creo que ese es como uno de los puntos de alguna manera álgidos en la discusión, porque aunque yo diría que una gran mayoría de los sectores de la sociedad civil se avalan claro, eso nos tiene que poner a pensar también cuáles son los actores que están en la mesa de negociación, ¿no? Y que uno podría decir, bueno, ¿por qué está Santoyo, por qué está Naranjo y por qué está Mora en la mesa de negociación? ¿Qué pasa allí? Digamos, cuáles son también como las
las implicaciones en términos de un sector que no está avalando la negociación política y que posiblemente puede ser una estrategia sentarlos en la mesa de negociación para comprometerlos, pero también eso tiene que ver con el debate del fuero militar. Vamos, ¿eso va a presionar el fuero militar o no? Porque es la negociación entre dos actores armados a la hora de poder pactar como unos acuerdos básicos. Desde las organizaciones de mujeres, que es el espacio en el que yo he estado durante mucho tiempo y que ahora, digamos, desde el trabajo con Focus acompañamos a través de una serie de proyectos, creo que también ha habido movidas interesantes que me parece que hay que resaltar, y es que, digamos, hasta el 2002 hubo una posibilidad como de un accionar mucho más conjunto de las organizaciones. De hecho, la movilización del 2002, del 25 de julio del 2002 sobre las mujeres pasarán, fue una movilización de, algunos dicen 40.000, otras 50.000 mujeres en Bogotá, digamos que llamando la atención sobre que se habían cerrado los diálogos en el Caguán y que era necesario mantener la mesa de negociación. Luego de eso hubo la constituyente de Mujeres por la Paz, que la lideró IMP, y bueno, aquí tienen a alguien del proceso de IMP que también puede compartir un poco la experiencia, en la que también se definieron unos puntos de qué era lo que las mujeres estábamos pensando como una agenda de país, ¿no? También como en la lógica de que las mujeres no solamente estamos pensando en derechos sexuales y reproductivos, sino que también tenemos una serie de reflexiones políticas que tienen que ver con la economía, con la sociedad. Entonces ahí hubo, digamos, como dos ejercicios que yo creo que fueron muy importantes, y luego se logró hacer un encuentro de mujeres contra la guerra, y ya había más rupturas, pero todavía se logró llegar a ese punto. Pero el conflicto también ha generado, digamos, impactos en el movimiento social y en el movimiento de mujeres, obviamente, y el cómo te posicionas frente a una u otra acción gubernamental. Entonces, la Ley de Justicia y Paz, digamos, lo que fue hacer incidencia en la Ley de Justicia y Paz, la posterior creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la inclusión de 2 mujeres por designación del presidente Uribe en esa comisión, pues generó tensiones en el movimiento de mujeres entre quienes estuvieron de acuerdo en que estuvieran y quienes no estuvieron de acuerdo. Digamos, ahí hubo como las dos posiciones. Entonces, eso de alguna manera dejó un movimiento de mujeres con muchas tensiones, como con muchas dificultades para articularse, y creo que la estrategia, pareciera que la estrategia que se ha ido como construyendo es participar más en los espacios mixtos, y a partir de los espacios mixtos volver a encontrarse con las otras, ¿no? Yo creo que hay que buscar caminos, y que posiblemente ese es uno y puede resultar interesante, de tal manera que tanto en el espacio que promovió la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en el CINEP, como en el espacio del Congreso de los Pueblos, las mujeres, digamos, las organizaciones de mujeres han hecho presencia también, como diciendo, a eso también hay que ponerle la reflexión de las mujeres, la reflexión del feminismo en algunos casos para quienes se posicionan desde allí, y se han ido como volviendo a tejer articulaciones. Con la decisión de digamos, con la información de la negociación, eso como que prende las alarmas, digamos, no solamente para el movimiento social en general, sino para el movimiento de mujeres de manera particular, y se empiezan a volver a gestar nuevas articulaciones, por lo menos momentos de encuentro, de discusión, de ¿será que podemos intentar caminar juntas? ¿Podemos volvernos hagamos otra vez el intento? ¿No? Hay un poco como esa apuesta. Y todo esto está ligado a que en Colombia se está organizando una actividad para el 8 de octubre, pensando que la fecha de aquí va a ser el 8 de octubre, esperemos que así sea. Hoy nos decían que quién sabe si va a ser, pero bueno, esperemos que esa sea la fecha que se mantenga. Se está organizando una actividad el 8 de octubre de todos los sectores del movimiento social, digamos, amplio sector del movimiento social, nunca seremos todos y todas allí, pero digamos como un amplio sector, pensando en la necesidad de dar un mensaje a la opinión pública nacional e internacional de la sociedad civil colombiana, respalda la negociación política del conflicto y quiere cuidar la mesa de negociación de alguna manera, ¿no? Hay como una sensación de o es ahora o nunca, más o menos. Yo creo que también como que a tanta desesperanza que hemos vivido, también estamos como en un momento de hay que agarrarse a esta vaina y esto tiene que salir, ¿no? Y tiene que salir bien. Entonces creo que hay un ejercicio como de cuidar la mesa, cuidar la negociación, también entender que hay unos niveles de prudencia que es importante tener, y que posiblemente el mensaje del 8 de octubre
si se logra la acción de salir a las calles en Bogotá y en algunas ciudades del país, que el mensaje sea respaldo a la negociación, más que cada uno de los puntos que podríamos tener en la agenda social. Esto todavía se está definiendo, digamos que hay espacios de reunión como de irlo definiendo, pero creo que sí hay como un ánimo de articulación y de pensarnos más colectivamente las cosas, digamos, no solamente desde las mujeres. Creo que los indígenas también han participado en esos espacios, han hecho unos aportes importantes, y el movimiento ciudadano por la paz de alguna manera también se reactiva con toda esta temática y está como poniendo una serie de debates. El movimiento de derechos humanos está ahí, digamos, como mirando también el tema, pero también estando ahí. Entonces sí hay como mucho entusiasmo, es un poco la sensación así como de entusiasmo con esperanza y con cautela, ¿no? Como las dos cosas al tiempo, que tienes que tener todas las aristas. Ese es un poco como el panorama pues a nivel muy global. Yo lo dejo ahí para que conversemos más bien ya como sobre esos puntos, y bueno, porque ustedes también tienen una percepción desde acá y también es interesante escucharles. Bueno, gracias Ana Milena. Me gustaría que los que llegaron se presenten, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy el único? No, creo que hay como dos más. Sí, por allá. Vale. Soy Knut Andreas, trabajo por Caritas Noruega. Sí, llevo ya muchos años trabajando con los temas acerca de Colombia. Y tengo, pues, antes trabajando por la Universidad de Oslo, el Centro de Derechos Humanos, y estaba trabajando con el proceso de movilización de los paramilitares. Así que es el proceso que conozco. Y también estaba estudiando la historia de Colombia, la evolución de los partidos políticos de Colombia, a partir de la violencia hasta 2003. Tengo una trayectoria ahí en Colombia. Sí. Gracias. Por allá. Me llamo Helen y trabajo en Ayuda Popular Noruega. Bueno, mi nombre es Mónica Amador. Yo estoy vinculada al Instituto de Antropología Social de la Universidad de Oslo y hago parte de FREDI Colombia. Y bueno, tengo una historia con el movimiento social en Colombia y la lucha por la paz, también en la Asamblea Nacional de la Sociedad Civil por la Paz. Muy bien. Bueno, Ya. sí está. Bueno, los que quieran o las que quieran hacer preguntas, me hacen una seña. Los que tienen problemas en hacer la pregunta en español, háganla en noruego y yo le traduzco. ¿Sí? No hay ningún problema. Yo tengo dos preguntas, mientras ustedes hacen la suya, ¿cierto? Empezaré yo, ya que soy la dueña de casa, ¿cierto? Aprovecho. Y me gustaría que pudieras dar, o sea, ¿cómo ves tú la composición de la delegación del gobierno en términos de que hay militares retirados ahí y hay representantes del empresariado? ¿Cómo ves tú esa maniobra de Santos? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo ves tú la relación entre las negociaciones y la posición del gobierno frente a meterse a negociar con la FARC y el uribismo? Sí, o sea, ahí hay un... O sea, ¿cómo crees tú que Santos va a manejar eso? Bueno, esas son mis dos preguntas. Yo no sé si hacemos una rueda de preguntas y responde o cómo prefieres. No, hagamos. ¿Cierto? Sí, dime. O si hay intervenciones también. También, ¿no? Una preguntita en los puntos de los que hablaste, y es algo que a mí me preocupa, de pronto tú sabes algo, lo que pasó con los paramilitares después de la negociación. O sea, no veo en la agenda qué pasa después, porque se ha convertido en un problema fuerte en Colombia y a mí me preocupa que eso mismo pase. Entonces, si eso está en la agenda o no, ¿qué pasa después? Y creo que ahí la sociedad civil es clave, porque es la que puede digamos, desde abajo empezar a construir esa nueva sociedad, digamos, que después de la paz. ¿Qué? Seguramente un desafío va a ser el ritmo de las negociaciones o conversaciones, y sabemos que un proceso democrático incluyente, participativo,
requiere siempre mucho tiempo. Y claro, yo creo que la delegación del gobierno y con los milicos y empresarios siempre va a tener su táctica, su estrategia, y manejan mejor los tiempos que de repente que la sociedad civil. Y seguramente hay mucha diferencia entre el nivel nacional y las regiones y los procesos que se dan ahí. Ustedes, ¿nos puede contar un poco cómo están tratando ese tipo de cosas entre las organizaciones? Porque tienen que estar como preparados. ¿O hay ese tipo de preguntas está ya en la agenda de ustedes allá? Yo tengo una pregunta. En el marco de las actividades que contabas, que se vienen un poco armando para abordar esta nueva situación, ¿más o menos tienes algún conocimiento de qué metodologías o qué experiencias están tomando para que la sociedad civil participe en ese proceso? Es decir, ¿ya se están barajando algún tipo de estructura, tomando experiencias, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente o la Séptima Papeleta, o por ejemplo, la forma como la gente se vinculó en la mesa de negociación en el Caguán? O sea, es decir, ¿se están barajando desde el movimiento social alguna estrategia o alguna metodología de participación? ¿Vemos ahí? ¿Seguimos ahí? Son muchas cosas. Lo primero es sobre el tema de la delegación del gobierno con empresarios y militares. Y creo que va un poco ligado, bueno, ahí voy a ir como mezclando un poco las preguntas. Yo creo que Santos en eso ha sido estratégico, ¿no? Ha vinculado a sectores claves, hemos vinculado al empresariado en la delegación, digamos, en la parte principal de la delegación es una cosa clave, así como vincular militares, digamos que podrían ser los sectores que tienen un poco más de resistencias. Sin embargo, por ejemplo, con el tema de empresarios, la Fundación Ideas para la Paz hizo un estudio sobre la percepción de los empresarios frente al tema de la negociación política del conflicto antes de que hubiera negociación como tal, y había, digamos, un muy buen nivel de aceptación de la necesidad de la negociación, considerando que en la medida en que el país pues esté en conflicto hay menos riesgos, entonces económicamente les va a ir mejor. Digamos que la lógica también de reducir la incertidumbre, que es una lógica del modelo económico, pues les va mucho mejor a los empresarios. Había una discusión ahí, bueno, ¿y a qué empresarios les preguntaron? ¿A los que están en las grandes ciudades o a los que están en el campo? Esa respuesta no es muy clara, ¿no? Y uno podría pensar que está más ligado a empresarios que están en centros urbanos y no necesariamente a quienes están en sectores rurales o más ligados al tema de tierras, agricultura, no sé, ahí habría que escarbar un poco más, pero digamos que el otro empresariado que tiene un rol político potente en la lógica centralista de Colombia, que es por más Constitución del 91 sigue, sí estaba un poco más como proclive a la necesidad de la negociación política. Con los militares ha habido diferentes reacciones, digamos que hay un sector que no está de acuerdo, pero hay otro sector que de alguna manera necesita de la negociación y de lograr un acuerdo, porque si no hay cosas que les van a pasar, si el fuero militar no pasa justicia militar, eso los va a poner también en riesgos, y los riesgos que puede implicar eso luego en términos de Corte Penal Internacional. Entonces, hay un sector que está dispuesto a la negociación y que creo que el hecho de que Santos venga de ser ministro de Defensa, él ha estado como mandando mensajes a los militares en sus diferentes intervenciones, también como de respaldo a los militares, porque también Uribe decía que eso le iba a bajar la moral a la tropa, que es su expresión favorita. Entonces es como, bueno, no es bajar la moral a la tropa, aquí estamos acompañando al ejército y además le estamos diciendo que las actividades militares se mantienen para el control del territorio. Ese ha sido un poco el mensaje de Santos. Entonces creo que eso es estratégico, y hay una cosa que nos cuesta mucho desde la sociedad civil, y es pensar que en la mesa de negociación se sientan actores que no necesariamente son los que respaldamos, ¿no? O con los que tenemos afinidad política.
Y creo que en eso ha habido como una disposición a abrir un poquito la mente. Yo no sé si todo lo suficiente, pero ha habido, digamos, como una disposición de algunos sectores a decir hay que abrirse un poco el panorama y saber que se van a sentar otros con los que no necesariamente tenemos cercanía. Recientemente en el espacio que se reúne en el CINEP se hizo una reunión de reflexión sobre el tema de paz y participó la persona de la Fundación Ideas para la Paz con este estudio de los empresarios, participó Camelo, un representante de la Cámara o congresista, no sé exactamente si es en el Senado o en Cámara donde está, que es el que lidera el tema de Comisión de Paz en el Congreso, y participó una persona totalmente uribista, digamos, en su planteamiento, que fue viceministro de Defensa en el periodo de Santos, y que su lógica es: no avalamos la negociación, pensamos esto es negociar con el terrorismo, digamos, nada diferente a lo que hemos escuchado todo el tiempo, pero creo que el hecho de que en ese espacio, donde había más organizaciones de la sociedad civil, estuvieran estas tres personas de interlocutores, obviamente con algunos más cercanía que con otros, digamos, hay discursos más audibles también para cada uno de acuerdo a donde se posicione políticamente, pero eso da como una idea de una disposición también de algunos sectores de sociedad civil a decir hay que escuchar a otros aquí porque pues esto no es un asunto solamente de uno. Entonces creo que con empresarios y militares habría que pensárselo como un modelo interesante. Ese no es, digamos, no solamente en Colombia se ha dado, también en otras negociaciones eso ha sido como un proceso clave. Una cosa muy triste es que a pesar de que el gobierno acaba de sacar la política pública, la política nacional de equidad para las mujeres, que la lanzó ahora en el mes de septiembre, que de hecho fue la señora Bachelet al país para el lanzamiento de la política, pues las mujeres no estamos en la mesa de negociación, ¿no? Digamos, ni siquiera mujeres del gobierno están en primera fila en la mesa de negociación, ¿no? Están ahí, hay dos mujeres de parte de la delegación del gobierno, como en el segundo, como en la banca, como se diría en el fútbol, pero no están jugando, digamos, un rol clave. Y obviamente desde las FARC pues está Sandra, ¿qué es el apellido de la persona que estaba en la negociación? Que no es muy claro si va a estar, no va a estar, cuál va a ser el rol ahí. El que hoy comentábamos está casi que en calidad de ex compañera de Marulanda, pero no por su rol en el secretariado de las FARC, que también como que nos hace reflexionar mucho sobre, bueno, cuál ha sido el rol de las mujeres, y también ha habido mujeres que están, digamos, que han estado alzadas en armas y que han tenido una reflexión política ahí. Esas es como algunas cosas frente a la composición, digamos, de la mesa de negociación. Y creo que esa composición con empresarios y militares tiene que ver con una estrategia de cómo se neutraliza parte de las reacciones negativas, digamos, de parte del uribismo a que haya una mesa de negociación, por considerar que, pues, que eso es sentarse a negociar con los narcoterroristas, delincuentes, no sé qué, digamos, todos los epítetos que hay por parte del uribismo, y considerar que eso no fortalece, digamos, la lógica de fortalecimiento militar que era la que se mantenía. Entonces yo creo que Santos lo va a manejar, pensaría yo, como lo ha manejado todo el tiempo, y es no hacerse una discusión con el uribismo, ir manejando las cosas por su lado, pero no darle como mucha posibilidad a ese debate, porque eso desgasta al gobierno y cada vez le va dando más medios de comunicación al uribismo. Entonces creo que ahí hay como una actitud de Uribe va a seguir diciendo de todo hasta si la paz llega o no llega, igual va a decirlo, pues hay como que dejarlo ahí, ¿no? Más o menos en ese punto pensaría yo. Frente al tema de qué pasa después de la negociación ligada a los paramilitares, hay una preocupación muy grande en el movimiento social también sobre qué pasa en el momento de las negociaciones, digamos, cómo son los periodos de las negociaciones, cómo han sido en otros países y qué ha pasado. También son periodos en los que muchas veces se recrudecen las acciones de sectores que no están de acuerdo. Eso pone, digamos, en mucho riesgo a quienes están en toda una apuesta por la paz, en quienes han estado en un trabajo de defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de las víctimas. Digamos que hay una preocupación porque el tema del paramilitarismo pues no es un tema cerrado en Colombia. Digamos, por más que ahora se denominen BACRIM, como se les denomine, siguen siendo lógicas paramilitares
que siguen funcionando, aunque haya habido algunos cambios en términos de la estructura, ¿no? Y de la capacidad de accionar un poco más colectivamente, pero siguen habiendo acciones, digamos, las amenazas permanentes contra líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es una cosa que se mantiene y que se puede recrudecer muy posiblemente en este periodo, ¿no? Eso habría que pensarlo. Pero como hacía la pregunta, como en dos niveles, una pensaría que hay un trabajo que la sociedad civil colombiana no ha hecho claramente, no solamente con los excombatientes del paramilitarismo, sino con excombatientes de la insurgencia de otros periodos, y es, bueno, ¿y qué pasa con esa gente que pasa por el proceso de negociación? En el caso de la gente del M, digamos que hizo un proceso de negociación política, allí unos pactos, hubo unos acuerdos. Posiblemente la negociación del M es la que menos tuvo en términos de posibilidades de proyectos productivos o algunas otras cosas como parte del proceso de la negociación, que otros grupos lo tuvieron más claro porque fueron después, que yo creo que también pues, el M de alguna manera inaugura esa etapa. La sociedad colombiana tampoco se preparó para recibirlos y recibirlas. Todo el mundo llegó, volvió así como, aquí estoy, ahora qué hago, ¿no? Ahora quién soy, cómo me presento, cómo me inserto en el mercado laboral cuando tengo 10, 15 años de mi historia en la que lo único que puedo poner es que estaba en la insurgencia, ¿no? Esa es una pregunta fuerte y creo que todavía sigue costando mucho a las organizaciones sociales pensar en que hay que trabajar con ese sector desmovilizado del paramilitarismo. Ni el gobierno lo ha hecho bien en esa dinámica, ni las organizaciones sociales tienen claro el cómo hacerlo, digamos, pues porque es que también hay una historia de masacres y de acciones que han violentado a la población civil que hace muy difícil pensárselo. Pero que ese es un reto importante en la negociación, sí, es un reto que se tiene que pensar en la mesa de negociación, pero también en la agenda de la sociedad civil, porque finalmente en muchas poblaciones, pues el excombatiente del paramilitarismo es el que vive en la casa de al lado, no es el hijo de la señora de al lado. Entonces, eso hay que pensar. El ritmo de la negociación es un desafío, de acuerdo. Yo creo que venimos acostumbrados a procesos de negociación con mucha más publicidad, ¿no? Como con mucha más información. Entonces, es un poco raro esto, ¿no? Como así que venían reuniéndose en La Habana, que luego se reunieron acá, que digamos que ya había un proceso de más de 6 meses que se ha trabajado y no, pues, Uribe era el único que había dicho se están reuniendo en La Habana, no sé qué, pero como que la gente entre que le creía y era como, bueno, como que también dice tanto que a veces lo que eso genera a veces algunas dudas. Entonces, cuando sale la información, claro, todo el mundo queda un poco perdido. Santos ha dicho que la negociación va a ser máximo como hasta mediados del próximo año, que ese es como el tiempo límite. Yo creo que eso es una cosa que se va a ir ajustando en el tiempo, también depende de cómo vaya la negociación, se puede sostener más. Las organizaciones que están en el tema de paz están un poco en la idea de hay que apurar el paso ahora, digamos desde la sociedad civil hay que apurar el paso, porque pues uno diciendo contra la guerra, no sé qué, resulta que no, ahora hay que decía el otro día Norma Enríquez de la Asamblea, que como que no hemos soñado con qué paz queremos, ¿no? Como que nos cuesta también pensarnos, bueno, ¿y qué significa la paz? ¿Cómo la pensaríamos? Porque pues las generaciones de colombianos y colombianas no hemos vivido en un país en paz, entonces como que, ¿cuál es el modelo? No necesariamente el modelo existe en otro lado, también tenemos que crearlo entre nosotras y nosotros, pero hay que pensárselo, ¿no? Y hay que soñarlo, imaginarlo e intentar hacerlo, digamos, concretarlo. Entonces creo que hay como las dos cosas, ¿no? Hay que apurar el paso en esa construcción de la agenda política, en tratar de hacer algunas articulaciones básicas, pero también creo que hay claridad en que no es en la mesa de negociación donde se resuelve todo, ¿no? Digamos que en la mesa de negociación se logran unos básicos y por eso un poco la consideración del movimiento social es que es una agenda no maximalista como ha sido otra, sino que es una agenda mínima con 5 puntos en los que no cabe todo lo que la sociedad colombiana quiere, pero caben puntos que pueden ser importantes para esa negociación, pero que habrá que pensarse digamos, un proceso posterior a la firma del acuerdo. Y creo que eso, digamos, para quienes estudian el tema de paz,
No es con la firma del acuerdo que se logra la paz, sino que en la firma del acuerdo tienen que quedar sentadas las bases de cuál va a ser la hoja de ruta a seguir para lograr realmente la consolidación de la paz. Y entonces ahí lo uno con la pregunta sobre las metodologías. No es clara la metodología, creo que, digamos, lo de la séptima papeleta fue un momento, pero no necesariamente se está en la lógica de transformaciones en la Constitución. Yo creo que la sociedad colombiana se debate entre cuidar esa Constitución del 91, que es como una cosa así maravillosísima, que ya cuando la estudia puede encontrarle otro tipo de cosas, pero es un trofeo de alguna manera conseguido a partir de lo que fue ese proceso de negociación de finales de los 80. Creo que también el hecho de que el uribismo haya planteado la necesidad de reformar la Constitución hace que haya más idea de protegerla, y bueno, sabemos la importancia de la acción de tutela, digamos, como esa acción que permite la defensa de derechos fundamentales. Entonces hay como un cuidado allí. Entonces no se estaría mucho en la lógica de la séptima papeleta. Creo que tampoco se estaría en la lógica del Caguán de manera unificada, porque en algunos casos se considera, digamos, que las audiencias públicas del Caguán sí permitieron la participación de muchos sectores de la sociedad civil, pero allí no necesariamente pasó algo, digamos, no se logró concretar tampoco nada en las audiencias, no de qué decir de la negociación, sino en las audiencias concretamente, y no necesariamente en las audiencias estuvieron los altos mandos de las FARC, ¿no? O sea, en muchos casos estuvo otra gente allí, digamos, con niveles intermedios, pero no fue en lo que el secretariado, digamos, puso el peso en la participación. Entonces hay un poco la iniciativa de hay que inventar otro tipo de maneras de participación, y un poco toda esta movida que se está dando en torno al 8 de octubre tiene como ese propósito, ¿no? Como de, bueno, ¿y cómo nos vamos a pensar este tema, ¿no? ¿Cómo es que vamos a actuar? Las reuniones de mujeres que les digo que se están haciendo también es como pensando, bueno, ¿y cómo vamos a hacer, no? Vamos a recoger los caminos que hemos transitado, que nos ha quedado de ahí, cómo podemos avanzar, pero es como, sí, es cuando pasas de un año escolar al otro y pasas en la mitad del año, más o menos. Estábamos cursando tercero y pasamos a cuarto sin darnos cuenta en qué segundo, y creo que eso pues implica ajustar los ritmos, apurar, pero también saber que hay que tener paciencia en la negociación y acompañarla, digamos, como muy sólidamente, sobre todo acompañar la negociación, ¿no? Eso es un poco lo que podría decir de las preguntas. ¿Comentarios, otras preguntas? Yo tengo una pregunta relacionada con el marco jurídico para la paz. ¿Cómo se ve este marco jurídico para las negociaciones que se vienen? ¿Cómo lo ve la sociedad civil, y si realmente es una oportunidad o no, o realmente si tiene muchas críticas, porque ha tenido también muchas críticas? ¿Cómo lo ve la sociedad civil? En general, digamos, es que hay como el marco jurídico para la paz se supone, uno pensaría que en un proceso de negociación que se lleva como debe ser, digamos, si es que hay un deber ser, pues el marco jurídico para la paz debería ser producto de la negociación y no previo a la negociación. Entonces pareciera que el marco jurídico para la paz está hecho para habilitar una serie de condiciones para la negociación. Sin embargo, hay mucha preocupación en términos de impunidad, ¿no? ¿De qué va a pasar? Mientras Uribe está preocupado por la impunidad que pueden tener los guerrilleros a la hora de la negociación y de la aplicación del marco jurídico para la paz, otros sectores están preocupados por lo que va a pasar con el ejército allí. Digamos, el marco jurídico para la paz deja demasiados niveles de impunidad. Pero como ahí viene la otra discusión, y que hacemos justicia o paz, ¿no? ¿Cómo logramos como el equilibrio de la balanza en ese escenario? Entonces, es complicado, así como el tema de la ley de víctimas y de tierras, digamos que avanza una serie de cosas, pero lo que ha pasado con la aplicación de ley de víctimas y de tierras es que se ha puesto en muchísimo riesgo a la población que defiende, digamos, que está reclamando el derecho a la tierra, que ha sido, digamos, que han sido despojados de su tierra y que la están intentando recuperar. También los ha puesto en unos niveles de riesgo, digamos, ha habido ya gente que ha sido asesinada por eso. Entonces, ahí hay una legislación en un corte muy liberal que no necesariamente está leyendo el contexto como la sociedad colombiana quisiera, pero ofrece ese dilema, digamos, o justicia o impunidad. Y bueno, el marco jurídico para la paz está ligado a lo de fuero militar también. Sí, no, es como una cosa muy difícil de responder, ¿no? Como decir, bueno, depende de dónde lo mires, ¿no? Pero con el marco jurídico para la paz era muy particular que sectores de la derecha
y sectores de la izquierda estuvieran en contra del marco jurídico para la paz por considerar que iba a ofrecer niveles de impunidad muy altos, ¿no? Posiblemente uno puede pensar que se estaba preparando la negociación, ¿no? Nada del gobierno lo hace gratuitamente, digamos, hay cosas que se van moviendo por diferentes lados al tiempo, ¿no? ¿Cómo se va a manejar la parte del negocio de la droga? Porque yo pienso que está bien vinculado a toda la guerra colombiana. También me preocupa no sé qué tanto está dentro de la agenda, sé que ahí lo tocan, pero no sé qué tanto se puede empujar, porque, bueno, digamos que es un sector de la sociedad que está allí y que está bien vinculado a toda esta guerra en sí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Siempre es mi preocupación, ¿qué pasa después? Y entonces este negocio, ¿qué pasa después? Si no se sientan ellos también, no sé, o no sé si se sienten, no sé cómo ven esa parte. Yo diría que hay una muy buena aceptación de que el tema del narcotráfico esté en la agenda, ¿no? Entonces hay que reconocer que existe el narcotráfico, que en muchos casos la insurgencia, digamos, el planteamiento de la insurgencia es que ha hecho uso del narcotráfico para poder sostener su apuesta política, para no calificarla de ninguna manera. Y lo que se plantea un poco en términos de la negociación en ese punto es cómo se hace una sustitución de cultivos pactada con la población, y eso implica desarrollo económico, productivo, no sé qué, digamos, que se generen realmente alternativas para la población. Pero claro, ese es un sector, pero es que como tenemos que tenerlo todo, y si no es posible, más o menos. Entonces el tema de narcotráfico, esas relaciones también en algunos momentos con sectores de la insurgencia, porque yo creo que no es una cosa tampoco generalizada de todos los frentes, sino de algunos, pero también esa relación con el paramilitarismo, ¿no?, hace que el tema de las drogas sea un tema que haya que abordar, pero muy posiblemente va a ser sobre la base de sustitución de cultivos y propuestas de desarrollo económico. Por eso el otro punto es el de desarrollo rural, pues porque es ahí donde también hay un conflicto social muy fuerte, que, digamos, no significa que con esos dos puntos se vayan a resolver las causas estructurales que generaron el conflicto, pero sí son unos elementos que siguen agudizando el conflicto de manera muy fuerte, mientras la concentración de la tierra esté tan alta, digamos, en unos pocos, y mientras el tema del narcotráfico esté allí, porque pues el narcotráfico también genera otra serie de vías de delincuencia, de violencia que afectan a la población. Digamos, una cosa es el raspachín que está sobreviviendo o que tiene su pequeño cultivo, y otra ya la red de narcotraficantes, que eso ya es otra dinámica, ¿no? Pero yo podría pensar que, digamos, yo voy a este tipo de reuniones y hay varias organizaciones de carácter internacional que están como acompañando allí, digamos, también entendiendo que hay unos roles diferenciados, pero diría que todavía no se ha logrado como sentar a hacer el análisis de los 5 puntos de la agenda, ¿no? Digamos que se han hecho análisis generales, nosotros lo hicimos en un proceso de reunión con las organizaciones copartes que tenemos en Colombia, como reflexionando sobre esos 5 puntos, pero todavía falta una discusión más amplia de la sociedad civil sobre ese tema, ¿no? ¿Y dentro de esas organizaciones hay alguna organización, digamos, que está por la conservación o por la ecología o por, digamos, que empujando que estas alternativas o que en la agenda entre también la parte de conservación ambiental? No directamente, aunque sí, que es la Fuerza de Mujeres Guayú, que ellas, bueno, están en La Guajira, y todo lo que significa el proyecto del Cerrejón, pues digamos la mina de carbón abierto del Cerrejón, y la idea del Cerrejón de desviar el río Ranchería ha hecho que ellas hagan una serie de movilizaciones también en La Guajira, y que convoquen como a otros sectores de sociedad civil, muy en la lógica de la paz también pasa por el tema de la minería, digamos, de lo que ha sido la extracción de recursos naturales, de la manera como se ha hecho,
y por el cuidado del río Ranchería, por lo que significa en términos no solamente de su cosmovisión, que eso me parece como interesante, digamos, ellas no se quedan solamente en la dinámica de cosmovisión indígena, sino digas que este es nuestro territorio y aquí no puede llegar cualquiera a desviar un recurso natural como el río Ranchería. Pero su trabajo no está directamente ligado, digamos, a una línea ecológica como tal, sino que tiene que ver con la defensa del territorio del pueblo wayuu. Nosotros no tenemos copartes en esa línea, así como, digamos que las organizaciones con las que trabajamos son organizaciones que están más en el tema de mujeres, derechos humanos, mujeres y paz. De hecho, trabajamos con el colectivo de mujeres excombatientes de la insurgencia, de esa época de finales de los 80, que son como las que apuestan, digamos, tienen una reflexión ahí sobre paz, y las otras organizaciones son más de derechos humanos o investigación desde la perspectiva de las mujeres y o feministas, ¿no? Un poco. De hecho, trabajamos con Limpal, que están aquí también en Noruega. Pero dentro de sus espacios, digamos, más amplios, o sea, nosotros estamos ahí, pero no son, por ejemplo, en el CINEP o en el espacio de la ruta, ¿cómo se llama? La ruta común por la paz. ¿Hay organizaciones? Por ahora no es tan visible. No. Lo que no significa que no vayan a estar, pero no es tan visible, ¿no? Yo no te podría decir si esa tal organización que trabaja en esta línea, no lo he encontrado así, ¿no? ¿Cómo se articula una organización? La gente va llegando a la reunión, así como que hay tal espacio y empieza a llegar. Eso ha sido más de ir llegando y de sentarse ahí y empezar a participar, ¿no? Y ahora ese espacio de la Ruta Común por la Paz se le está intentando dar una estructura que, bueno, genera todas las discusiones de si debe haber una estructura, no la debe haber, mejor sigamos así, bueno, toda la dinámica. Quienes son de Colombia saben muy bien cómo funciona eso. Pero se le está dando como una estructura de un comité operativo y un espacio más asambleario, diría ¿no? Un poco más amplio. Pero sí la gente se ha ido vinculando porque ha llegado, ¿no? Como que alguien le contó que se estaba en esto, entonces o sea, en ese espacio está la gente de la USO, sectores de Sinal Trainal, sectores de Marcha Patriótica, de colombianos y colombianas por la paz, sectores de mujeres, sí, hay ahí como que se va mezclando, y en la medida en que cada una se va enterando, creo que hace el voz a voz, y eso tiene bastante efecto también, ¿no? Están los sectores de las iglesias, que me parece que es también importante, como iglesias luteranas, evangélicas, que han tenido también una apuesta por la paz y que han estado muy ligados a la Asamblea por la Paz, siguen estando ahí, los menonitas, los luteranos, bueno, hay como muchos sectores, es bastante variadito el escenario, pero bueno, creo que eso es lo que hay también, ¿no? Es importante como verlo en esa diversidad. Bueno, a mí me llama la atención el tema de las personas que están, de los negociadores, por el lado de las empresas, específicamente por el lado de los empresarios, porque si no está claro de dónde, digamos, de qué línea o de qué sector del empresariado viene esa gente, me parece muy delicado, teniendo en cuenta que van a discutir uno de los puntos fuertes, digamos, el tema de la tierra, y teniendo en cuenta pues la ley de tierras, como ha venido funcionando, que la unidad de restitución ya está andando en algunas regiones específicas del país. Ya hay un trabajo bastante fuerte, y es donde la guerrilla, digamos, ha estado más débil, ¿sí? Donde hay más monopolio de la tierra. Si estos empresarios son los mismos empresarios que están allí en este momento, digamos, legalizando las tierras a su nombre, pues yo pienso que va a ser un tema bastante delicado para el lado de las víctimas, ¿no? Por el lado de las víctimas va a ser bien difícil si son estos empresarios los que están allí, ¿no? Eso, digamos que es un comentario, pero es que me parece terriblemente preocupante que no esté claro, digamos, qué intereses son los que están representando estos empresarios allí. Yo agregaría algo, el criterio con el que están participando, es decir, cómo el gobierno considera que estos representantes hacen parte de la línea de gobierno, es decir, cómo definimos sociedad civil y por qué no hay, por ejemplo, defensores de derechos humanos o gente que ha trabajado por la paz en Colombia dentro del equipo, digamos, de gobierno, del establecimiento. O de sindicatos, ¿no? por ejemplo. Sí, o por ejemplo, de sindicatos. Lo que pasa es que yo, bueno, lo que pienso es que definitivamente en este proceso las personas que están implicadas, los negociadores, son quienes realmente están haciendo la guerra en este momento, que son las personas que han patrocinado esto, que en gran parte son los empresarios, sí, que están en este momento monopolizando la tierra, y por otro lado, pues directamente la guerrilla y los militares. Entonces yo pienso que por ese lado la participación de la sociedad civil va a estar muy difícil. O
sea, yo les comento que yo estoy trabajando el año pasado con la ley de restitución de tierras en la unidad, en el inicio de la unidad de restitución, y por eso me salí de Colombia, básicamente. Y me pareció bastante delicado que desde el Ministerio de Agricultura nosotros nos llevaron y nos hicieron, digamos, una reunión muy privada, tal, donde nos contaron cómo era toda la estrategia, y ahora pues con ese tema de la negociación con las FARC, pues me llama, por eso estoy acá. O sea, me llama muchísimo la atención, porque después de toda esta estrategia que planteó el gobierno, que se llamaba Plan de Guerra específicamente, que decían va el ejército arrasando y detrás viene la unidad restituyendo, eso era lo que nos decían nosotros, ¿no? Como ustedes tienen que restituir donde va quedando desocupado, y ahora de repente aparece así un tema de la negociación, donde ya se sabe que hay muchos territorios en donde ya ha sido sacada la guerrilla, donde ya está legalizada la tierra a nombre de los empresarios, a nombre de grandes empresas como esta de Argos, por ejemplo, en los Montes de María. O sea, todas estas zonas que ya, digamos, ya está legalizada la tierra a nombre de ellos, y que ahora esta gente sea la que va a participar en el tema de la negociación, me parece muy fuerte, porque ¿qué va a pasar entonces con toda esta gente que ha perdido sus tierras? Sí, que ya por el tema de la unidad y de la ley de tierras ya no tiene opción, sí, ya están fuera. Y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ahora con este tema de la negociación, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, van a sacar de taquito así, a decir aquí no pasó nada, la guerrilla se acabó, y todas las víctimas y toda la gente que quedó desplazada y toda la gente que perdió sus tierras no la va a recuperar. Y si son los empresarios estos los que están allí, pues más claro, digo yo, para dónde, ¿no? Que lo que van a hacer es pues de hacer borrón y cuenta nueva y hacer una reorganización agraria del país, pero teniendo en cuenta pues todo el tema de los monocultivos. Ya el tema de la coca yo pienso que está bastante desplazado. O sea, ahora ya el tema de la tierra en Colombia es para otro tipo de cosas, para cultivos de combustible y para teca y para biodiesel, para oxígeno, para otras cosas que no tienen nada que ver con la coca. ¿Sí? Entonces yo pienso, ¿qué pasa ahí? O sea, se están replanteando ya, o sea, la guerra seguramente va a continuar por otro lado, pero me parece muy preocupante quiénes son esos empresarios que están ahí, qué representan. Eso también, yo tenía eso en la cabeza, también me preocupa. Y por eso, o sea, como decías, ¿qué pasa? O sea, bueno, acaban con la guerrilla, acaban con la guerra, y después, ¿qué paz quiere Colombia? ¿Qué tipo de paz? ¿Qué tipo de paz es la que viene? O sea, por eso, o sea, siempre, digo yo, va a aparecer nuevas insurgencias, nueva guerrilla, porque si miramos la historia, la guerrilla cómo empezó, contra la injusticia, por derechos humanos, según ellos así empezó. Si no hay educación libre o buena educación, si no hay derechos para las mujeres, entonces, ¿qué va a pasar después? Estos que están ahí en la mesa de negociaciones son del ejército, generales, todo ese, y además también hay que mirar que hay intereses del exterior, digo yo, o sea, ¿quiénes quieren acabar con el narcotráfico? ¿Quiénes quieren de verdad acabar con la guerra y por qué? ¿Y por qué, como decía mi amiga aquí, por qué son ellos que están ahí sentados y por qué no pueden participar la sociedad civil? ¿Por qué no? Porque son ellos que van a ser los afectados. Gracias, que hay otros comentarios acá. Gracias. Bueno, yo estaba pensando así como tú decías, hay muchas preguntas, pero en primera instancia también apoyar el diálogo, ¿no? Y decir, bueno, si se tienen estos 5 puntos, estar ahí fortaleciéndolo y acompañándolo, y eso hace parte también como de esa energía femenina, de ese rol de la mujer también, de cuidar ese espacio, así como lo siento también. Veo que serían 3 como dimensiones súper importantes. ¿Cuál es esa estrategia de apoyo al diálogo y cómo la sociedad civil apoya ese diálogo? Segundo, y como en paralelo, 2 procesos. Uno es cuál es esa Colombia que soñamos, qué es lo que estamos proponiendo de qué pasa después de estos diálogos de paz, que viene acompañado de cuáles son esos temas que están faltando en estas discusiones y en estas negociaciones, ¿no? Porque decimos, bueno, falta educación, pero bueno, ¿cuál es la propuesta de educación? ¿No? ¿Quiénes pueden participar en esa propuesta de educación? Y ahí pienso que nuevamente, como tú decías, Ana Milena, hay que, y lo siento dentro de todo este proceso, abrirse un poco más, abrir los corazones, saber que la sociedad civil también son empresarios, ¿no? También son pequeños empresarios, medianos empresarios, agricultores, trabajadores, y cómo se generan esos vínculos entre intereses, ¿no? Y no seguimos chocando entre de pronto la empresa y
y lo que piensan las organizaciones de derechos humanos, sino que como organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos tenemos también una propuesta que incluye todo el tema económico, que incluye desde pequeño y mediano. Hay otras empresas que ya son pues, de otras categorías que cumplen unos roles también diferentes y cómo también se va a controlar eso, pero teniendo una propuesta concreta. Entonces yo lo pensaría también como a nivel de cómo puede uno vincularse, pensarse en esos tres momentos, cómo se construye esa Colombia que soñamos, cómo se hace una estrategia para que se incluyan esos temas en las negociaciones y cómo apoyamos que este proceso se dé y cómo, como estamos viendo en un momento también crítico de la participación casi inexistente de la mujer en los diálogos como tal. Y bueno, no sé si dentro de la Ruta Común por la Paz se comienzan a hacer claridad un poco de cómo participa uno en estos procesos, ¿no? En las negociaciones siempre nos vamos a encontrar con quien no queremos encontrarnos, pero esos son los retos de las negociaciones. Nos vamos a encontrar con quienes no nos representan también, digamos como que todo eso es lo que hay ahí. Yo no creo que los negociadores del gobierno estén representando a la sociedad colombiana, vamos, que sería lo ideal, pero eso no es lo que pasa en el modelo nuestro. Los negociadores de parte del gobierno representan a una clase política que ha detentado el poder y que tiene unos intereses en la negociación. Eso es absolutamente claro y creo que no hay que imaginar otra cosa. Eso es lo que hay, ¿no? Eso es un poco el panorama. Creo que también poner los actores que se han puesto en la negociación es poner la lógica es un conflicto armado, ¿no? Que ese es otro tema que habría que pensar. Digamos, el conflicto es solamente armado, claro, desde otros sectores se dirá, no, el conflicto tiene unas causas sociales, políticas, económicas, pero aquí la dinámica que se ha establecido es, vamos a discutir entre dos sectores que tenemos ejércitos, por llamarlo de alguna manera, y esa discusión va a implicar que también hablemos del tema de tierras porque se nos están generando tensiones y que hablemos del tema del narcotráfico que se nos está generando tensiones. Y obviamente hay que hablar de las víctimas porque pues, después de más de 50 años víctimas hay bastantes, entonces eso hay que mencionarlo. La mesa de negociación y los puntos que se ponen no lo son todo y nunca serán lo ideal para la sociedad civil desde donde se pare. Pero por eso hay que pensar ahí se discute una agenda entre dos actores que para unos tienen un componente político también o no, digamos que depende desde dónde se mide, pero pensar en que hay que trabajar unas agendas sociales paralelamente. No hemos llegado a ese punto, pero decía, esto fue como un cambio de año escolar en la mitad del periodo, entonces todavía no sabíamos multiplicar y ya íbamos para la siguiente operación, entonces hay que hacer como una serie de ajustes para esa agenda social, que hay muchas, digamos. También hay que hacer un trabajo de pensar, aquí no empezamos la historia sobre el tema de paz y cómo se moviliza la sociedad colombiana frente a la paz, hay una larga historia, hay que recoger lo que ya se ha hecho y que nadie se tiene que inventar pues cuál es el camino, digamos que ahí hay como un material de base importante, pero eso hay que trabajarlo todavía como mucho más para poder generar, digamos, una metodología que nos pueda permitir que la sociedad civil también participe y pueda poner, digamos, el tema de tierras, el tema de derechos humanos. Hay una cantidad de temáticas que habría que poner ahí, pero que tendrá que ver con desarrollos de esa mesa de negociación y no con la mesa misma, tal como está planteada. Claro, si la quisiéramos, posiblemente pensaríamos un proceso constituyente, no sé, podríamos pensar otro tipo de modalidades, pero esa es la oportunidad política que tenemos en este momento, con todas las falencias que tenga, pero es también una oportunidad política de hacer una transformación en términos de cese al conflicto armado y pensar desarrollos en términos de lo social y lo político y lo económico. Y creo que ahí ustedes tienen un rol importante también que hacer, ¿no? Digamos, quienes están vinculados a organizaciones noruegas que trabajan por Colombia, quienes son colombianas y colombianos que por el motivo X o Y están acá, digamos que también es pues están como en un momento de la historia ustedes aquí que también es muy importante de cómo desde Noruega se hace un apoyo a la negociación, se fortalece la negociación, se hace el llamado de que en la mesa hay que estar presentes, pues que uno se puede parar de la mesa
no se pueden parar los actores armados de la mesa sin lograr unos acuerdos básicos que nos lleven a la paz, ¿no? Entonces, es también como pensar, no sé, creo que un espacio de Foro por Colombia es un espacio de trabajo colectivo en torno a Colombia y que en ese momento el reto es cómo se acompaña la negociación, ¿no? Que creo que las acciones que se planean para el 8 de octubre, las acciones paralelas al evento oficial, también tienen que mostrar un respaldo no solamente de los colombianos y colombianas que están acá, sino de la sociedad civil noruega, que también ha sido un país que le ha apostado al tema de paz y que tiene una larga trayectoria. Digamos, no es gratuito que sea Noruega quien esté en la tarea de facilitación de los diálogos, ¿no? Ahí hay una historia que es importante y que creo que deberíamos aprovechar mucho porque, bueno, han jugado otros roles también por el lado de América Latina, como en el caso de Guatemala, sabiendo que hay muchas cosas que de Guatemala no se quieren repetir también, ¿no? En términos de lo que ha significado el posterior rearme, el paramilitarismo, el narcotráfico, digamos, hay una serie de fenómenos que nos tienen que servir también de espejo, ¿no? Hacia allá no, pero sí aprovechar algunas de los aprendizajes de esa negociación. Comentarios, preguntas. Pues yo tengo un comentario, yo entiendo este punto y yo pienso que es importante un acompañamiento, pero creo que es indispensable que haya un acompañamiento crítico de la sociedad civil. O sea, que todos estos puntos, listo, estamos acompañando, estamos allí, el proceso, queremos el proceso, pero también estamos viendo estos puntos, estos puntos, y hacerlo muy claro dentro de las mismas actividades que se hacen aquí el 8 de octubre, que la gente sepa, digamos, que estos puntos están en el aire, se están discutiendo y que se generen esas discusiones con la población de aquí y pues también la sociedad civil en Colombia. Sí, no hay que cerrar los ojos. No cerrar los ojos. Sí, creo que hay que estar alertas, pero también pero buscar estrategias, no sé cómo, estrategias, si hay esos espacios que se van a abrir, buscar estrategias para que no sea estas discusiones o estos puntos de preocupación que no queden en una mesa o en un sitio pequeño, sino que se pongan en la mente de la gente que está interesada en la negociación y que se cree todo, digamos, una corriente allí de acompañamiento, pero como de veeduría también. Sí, eso es. Hay una de las cosas que se plantea como importante es el rol de verificación, digamos, de sociedad civil internacional y de estados también, digamos, a nivel de gobiernos, de lo que van siendo los acuerdos, ¿no? Sin ese acompañamiento es muy complicado lograr hacer un proceso de consolidación de la paz. Yo creo que es importantísimo también internacionalizar todos estos puntos, porque pienso que digamos que cuando se sacan estas discusiones o se sacan estas ideas afuera, así funciona en Colombia, me parece a mí. Que vienen otras organizaciones y entonces, mire, es que nosotros estamos viendo que puede pasar esto y entonces, digamos que sacar la voz afuera afecta bastante. Entonces, de pronto ese puede ser el rol de nosotros acá, sacar esa voz afuera. Y darlo a conocer, yo pienso que también a la sociedad, a la población civil noruega, porque la gente sabe, digamos, por las noticias, por el periódico, que aquí se van a empezar las negociaciones. Y todo el mundo dice, ay, qué chévere, ay, qué mira, van a firmar la paz aquí en Noruega y vamos a ser facilitadores, ay, qué bueno. Y la gente no sabe qué es lo que pasa ahí de verdad, qué es lo que pasa detrás, quiénes son los que están sentados, qué es lo que están negociando, sobre qué base se están negociando, porque están en medio del conflicto. Hay una cantidad de gente que, por ejemplo, en el caso de tierras, que está señalado, regiones completas, reclamantes de tierras que están señaladas de ser de guerrilla, que han tenido un montón de víctimas. ¿Y qué es lo que se trata de ellos? Toda esa gente, esa proceso de negociación, ¿cómo queda? ¿Cómo entra? Todas las organizaciones de desplazados que están totalmente señaladas desde la misma unidad de recepción, se trata a esta gente de guerrilleros. Desde el mismo gobierno que se supone que es quien está facilitando el tema de la recepción, se trata así, o sea, cómo, quiénes son los que están en la mesa, con qué intenciones, qué es lo que van a negociar, o sea, la gente, nadie, muy poca gente, en misma Colombia, sabe eso. Ahora afuera, como una razón, pero los noruegos pues pensan, ay, qué chévere, vamos a ser facilitadores y vamos a conseguir la paz. Y si sería bueno poder darlo a conocer de alguna manera. Pero teniendo muy cuidado el tono también. Porque si nos vamos a lo negativo nomás, entonces tampoco estamos haciendo algo, no estamos ayudando. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú
comentaba, bueno, si hay que tener un acompañamiento crítico. Yo creo que no es la primera vez, no es el primer intento y precisamente cómo el proceso de paz tiene las condiciones de equidad, de participación colectiva, de construcción de la sociedad civil, de que las agendas realmente representen lo que soñamos como país. Entonces yo creo que sí hay que tener una posición crítica que sea acompañante del proceso de paz para que no se caigan. Sabemos sobre todo porque hay muchos sectores como José Obdulio Gaviria, de la misma mafia colombiana, que no están dispuestos a mantener el proceso de paz, sino que a toda costa, incluso mintiendo en el tiempo y por todos lados, están dándole duro al proceso de paz, pero hay que mantener, digamos, como la claridad de quién es uno dentro de este proceso. Somos sociedad civil y tenemos que tener una reflexión crítica sobre cómo se construye ese país que soñamos y que, por lo menos de los que estamos aquí, colombianos, yo creo que nunca hemos vivido en un país en paz. No conocemos en la experiencia lo que es vivir en un país en paz. Y yo quería comentar que hay experiencias que se están dando que son muy interesantes, como la de la CIN, porque ellos a partir de todas las acciones en el Cauca lograron constituir como unas mesas de diálogo con el gobierno que están funcionando y han insistido mucho en la necesidad de territorializar también el debate sobre paz, porque hay como otra preocupación, todo se va a hacer en La Habana. ¿Y quiénes van a poder ir a La Habana? ¿Quién tiene para pagarse el tiquete que le permite llegar a La Habana y hacer incidencia allí? ¿Y qué va a pasar mientras tanto en las regiones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una presión interesante, digamos, de ese sector, concretamente a decir, el Cauca es un territorio que se quiere facilitar para los diálogos de paz, que obviamente no va a haber despeje, digamos, la experiencia del Caguán yo creo que no se va a repetir en esa dinámica del despeje, pero sí decir, listo, que el Cauca puede ser un territorio de paz, ya que ha sido un territorio de demasiadas acciones militares y de mucha afectación a la población civil, y que la sociedad civil, digamos, a partir de la organización indígena del Cauca, ha logrado también mover otros sectores, como el caso del gobernador del Cauca, que también ha hecho, sí, facilitamos el territorio para la paz, no sé qué, digamos, yo creo que ahí hay un animar también a que no toda la paz se va a resolver en Oslo y en La Habana, que hay una parte de la paz que hay que resolverla en el terreno, y el terreno es Colombia, ¿no? Ahí hay como las dos dinámicas. Creo que mientras se va dando esto de La Habana, siguen las negociaciones con los indígenas, y ahí se están poniendo agendas que no son solamente para los indígenas, sino que también tienen que, digamos, impactan de alguna manera como a toda la sociedad civil, ¿no? Sí, creo que ahí, digamos, hay que tener mucha prudencia, no hay que creer a ciegas en aquí ya lo logramos todo, pero hay que ponerle esperanza también, saber que hay que tener cautela, no sé, es como las dos caras de la moneda al tiempo, y una velita Santos mientras tanto, por bromear con lo que dijiste, pero sí, es como si los astros se alinearon, bueno, que sigan en esa misma dinámica, a ver si logramos como avanzar un poco de tal manera que se pueda luego como poner puntos mucho más contundentes de la estructura, digamos, del Estado y de la sociedad colombiana, ¿no? Nos quedan 5 minutos a las 3:30. Per. Yo creo que hay una preocupación lo que tú dices sobre la tierra. Es una ventaja que el poder está al otro lado de la mesa. La negociación se va a dar directamente con el poder, no es alguien detrás. Eso es una ventaja. Yo creo que el desafío es cómo levantar a la sociedad civil en unidad y marcarse como actor, porque no es actor ahora. O sea, esa es la tarea. Y tratar de evitar lo que pasó en Guatemala. Hace 2 años, Staffenhagen estuvo ahí, él que era el observador de pueblos indígenas de parte de Naciones Unidas, y dijo, normalmente cuando se firman acuerdos o papeles bonitos, no cumplen. Esta vez, cuando firmaron, en el momento que firmaron, decidieron no cumplir. Eso fue el caso de Guatemala. Entonces, yo creo que eso es también el desafío entonces en Colombia, cómo levantarse como actor y hacerle cumplir cuando se firma. Bueno, yo creo que podemos cerrar este intercambio de ideas y preguntas y conocimiento con las palabras de Perma. Me parece que es una
un buen resumen de la conversación que hemos tenido. Yo les agradezco que hayan venido. Me imagino que no será la última vez que nos veamos.